Y lo leemos para la gloria preciosa de su nombre, conforme estuvimos diciendo. Ya lo leímos, no se preocupe. Amén. Amén. Habíamos leído los versículos 15, 16, 17 para adelante. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Nos gozamos en verlos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ver la historia del libro de San Marcos, capítulo número 1. Dice la palabra del Señor, el principio del Evangelio de Jesús, en el versículo número 1 dice: Jesús, el Mesías, el Cristo. Eso dice el Evangelio según San Marcos. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A su nombre, gloria. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. A su nombre, gloria. Dice aquí la palabra que ellos venían confesando sus pecados. Todos encontramos este evangelio del libro de Marcos. ¿Quién era Marcos? Marcos ciertamente escribió para el pueblo romano. Lucas escribió para los griegos. San Mateo escribió para los judíos. Y San Juan pues escribe para todas las generaciones de la tierra. Pero San Marcos escribe especialmente para aquellos romanos. Juan Marcos, que era el nombre de este hombre, era, gloria al Señor, sobrino de Bernabé, un apóstol. Y cuenta la historia en las Escrituras que Juan Marcos, Bernabé y Saulo, después luego Pablo, salieron a las misiones. Y cuando ellos salieron a las misiones, pues hubo un pequeño percance entre ellos. Entre Pablo, entre el apóstol Bernabé y Juan Marcos. De tal manera que cuando volvían a irse otra vez a las misiones, San Pablo ya no quería llamar a Juan Marcos. Y como era sobrino de Bernabé, entonces Bernabé tomó a su sobrino y regresaron a Jerusalén. Y San Pablo toma a Silas y empiezan las misiones con Silas. Ya no va Bernabé. No sabemos exactamente qué pasó entre ellos, entre estos apóstoles, con respecto a Marcos. Pero sin embargo, Marcos, gloria al Señor, toma un lugar especial a pesar de ese percance. San Marcos se recompone y empieza a progresar. Si nosotros encontramos en las Escrituras de San Marcos de tan solo 16 capítulos, él habla de un rey que venía a esta tierra. De un rey que venía a esta tierra, pero no para ser servido, sino un rey para servir. Encontramos que Marcos da testimonio muy cercanos acerca del Señor Jesús. Y encontramos que en su palabra habla de muchos milagros. Usted va a encontrar en el Evangelio de San Marcos muchos milagros. Ya que Juan Marcos caminó cerca al apóstol Pedro. Prácticamente este evangelio debería de llamarse el Evangelio según San Pedro. Porque fue él quien le relató a Marcos todos los acontecimientos del Señor cuando estuvo en la tierra. Bien, a su nombre la gloria. Y encontramos que él empieza, principio del Evangelio de Jesús, el Mesías.
Y dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus caminos, enderezad sus sendas. Y Malaquías dice, voz del que clama, gloria al Señor, voz del que clama en el desierto, preparará el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando venía un rey a una ciudad, lo que ellos tenían que hacer era arreglarle los caminos al rey y mandar un mensajero adelante para que ese rey, cuando viniere, encontrara las pistas o las carreteras bien preparadas. Por eso dice, si hay un camino que está ondeado, pues hay que rellenarlo. A su nombre, gloria. ¿Verdad? Alabanzas al Señor. Las sendas tenían que ser recompuestas, tenían que ser preparadas. Las sendas, las veredas, las aceras, las calzadas, es un camino, está hablando de un camino. Y decía, yo mandaré a mi mensajero delante de ti a prepararte el camino para que cuando tú llegues, entonces un reino, gloria al Señor, mandaba a la visita del rey, le mandaba un mensajero para que le arregle el camino al rey que estaba de visita, que el rey que venía, entonces la carretera o el camino tenía que estar bien preparado. A su nombre, gloria. Y tomando este evangelio, gloria al Señor, en Marcos, hace memoria del profeta Malaquías y dice aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién estaba preparando ese camino? Era Juan el Bautista. Era Juan quien estaba preparándole el camino espiritual para la llegada de este rey Mesías. Por eso alude a este mensaje de que cuando venía un rey, las calles tenían que estar limpias, sin piedras, sin tropiezos, y las calles deberían estar muy buenas para que el rey pase con su carroza y pase con toda su comitiva y pueda llegar a la ciudad con bien. Ese era el mensaje. Sin embargo, Juan estaba yendo a preparar no un camino de tierra, no estaba preparando un camino, ni una calzada, ni una vereda de tierra, sino que Juan, el profeta, estaba siendo enviado delante de él para preparar un camino distinto, que era el camino del corazón, el camino del alma, el camino del espíritu del pueblo que se había perdido, que se había torcido, que se había hundido, que se había deprimido. Entonces Juan fue enviado como mensajero delante del rey que venía para prepararlo cuando este rey llegara, este pueblo le pueda recibir. A su nombre, gloria. Alabanzas a su nombre. Y dice aquí la palabra del Señor. Bautizaba pues Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 4. Y salía él toda la provincia de Judea y de todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. A su nombre, gloria. Amén. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor. Gloria al Señor. De sus lomos, y comía langostas y miel. ¿Qué cosa dice? Miel silvestre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que él estaba comiendo, él estaba comiendo langostas y miel silvestre. El último profeta que nosotros tenemos en las Escrituras, llamado Malaquías, este dice en el último capítulo, versículo 5, 4, 5 de Malaquías, dice, he aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del gran yo soy grande y terrible.
Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Eso decía el profeta Malaquías. Y cuando Malaquías termina este mensaje, no se escucha más mensaje en la tierra de Israel por 400 años posiblemente. No había profeta, no había palabra, no había mensaje en Israel. Y hasta que aparece un hombre vestido de pelo de camello con una cinta en la cintura, comiendo miel silvestre y comiendo langostas. Pero ¿quién era este hombre que estaba vestido en un desierto, vestido de pelo de camellos? Y la gente estaba que miraba a un hombre medio extraño en el desierto que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero su vestimenta era un poco extraña. Su vestimenta era de pelo de camello y un cinturón. Y un hombre que vivía alejado del pueblo. Si estos hombres tendrían pendiente las escrituras de Malaquías, en su corazón entenderían que este hombre venía a tomar el lugar de un profeta prometido. Y justamente él estaba haciendo alusión al profeta Elías. El profeta Elías es arrebatado al cielo vivo en un remolino desde el mismo río Jordán. Y se queda su plantador, el que iba a continuar el ministerio profético de Elías, Eliseo. Ahora, en el mismo Jordán donde desapareció Elías, en ese mismo Jordán, en ese mismo desierto, aparece el profeta Juan, vestido de la misma manera que Elías, porque Elías también vestía de pelo de camello. Y también tenía una cinta en su cintura. Elías tisbita. Entonces el mensaje era claro. Cuando le preguntan a Juan, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? No lo soy. ¿Eres tú el Elías? Dice que confesó, no negó. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Lo estaba llevando ¿a dónde? A las escrituras de Isaías 40. Donde decía, voz que clama en el desierto. Por eso qué importante es que la palabra de Dios esté en el corazón del pueblo de Israel para que entienda quiénes venían a hablarle de verdad. Y como la palabra se le había ido de ellos, no podían entender que este hombre era primeramente el de Isaías 40 y el de Malaquías capítulo 4 en sus últimos versículos. ¿Quién era este Juan el Bautista cuando le preguntan? Imagínense que lo entrevisten a Juan el Bautista en un canal de televisión. Tenía mucho que decir Juan el Bautista de él. Bueno, mi nombre fue traído por un ángel. Aparte, mi madre era estéril. Y Dios hizo un milagro en mi madre estéril. Mis padres eran ancianos. Mi padre se volvió mudo por no creer a la voz del ángel. Pero cuando iban a ponerme el nombre, entonces mi padre tuvo otra vez la voz. Pero Elías Juan el Bautista no quiso glorificar su nombre, sino al contrario, humildemente dijo, soy la voz que clama en el desierto. Amén. ¿Alguien le ha dicho a su padre que le ponga este nombre? Ha venido un ángel para decirle a su madre o a su padre, ponle tal nombre. No existe, hombre. Y dice el Señor Jesús, da testimonio de Juan el Bautista que sobre todo los nacidos de mujer, no hay hombre ni profeta más grande que Juan el Bautista. Pero cuando a él le preguntaron, ¿eres tú el profeta que había de venir? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ellos deberían de entender que esta voz que clamaba en el desierto era Isaías 40. Entonces se estaba cumpliendo esa profecía acerca del advenimiento del que iba a preparar el camino del rey. A su nombre gloria. Y él no habló, ¿ves? Simplemente dejó en la humildad vernos cómo verdaderamente este hombre, gloria al Señor, tenía su corazón. A su nombre gloria. Y dice aquí la palabra
A la verdad yo bautizo con agua. Bendito sea el Señor. Y les dijo, pero viene, gloria al Señor, pero el que bautiza con el Espíritu Santo viene tras él. Dice, de la cual yo no soy digno de desatar encorvado o arrodillado la correa de su calzado. Amén. ¿Quiénes desataban las correas de los calzados? Eran los esclavos. Cada persona que ingresaba a un lugar, a una casa, tenían un esclavo sentado al costado. Y el esclavo se encargaba de desatarle las sandalias, o el yanqui, o las hojotas, o el calzado. Él se encargaba de sacarle los zapatos a la persona que ingresaba. Es como que usted haya ingresado por esa puerta y en esa puerta esté alguien que en vez de darle el abrazo, gloria al Señor, le dé la mano de bienvenida, le diga, por favor, siéntese que le voy a sacar los zapatos para lavarle sus pies. ¿A alguien le han lavado los pies aquí? No, porque no es nuestra costumbre. En caso de ellos, cada persona que llegaba a su casa tenían que desatarle los calzados y después lavárselos con agua. Eso hacía un esclavo. Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de esclavo para desatarle el calzado a este hombre que viene detrás de mí. Bendito sea su nombre. Versículo 9 dice, aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Recordemos que otro evangelio dice que Juan se le oponía para bautizarle. Pero sin embargo el Señor Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. El bautismo nos salva, es una obediencia. Todo creyente debe anhelar bautizarse. Porque es parte de la obediencia, es parte de la humildad, es parte de la gracia, pero el bautismo no salva. No es que alguien se meta al agua y cuando salga esté salvado, no, es parte de la obediencia, sino que su perseverancia de su camino debe ser en santidad. Ahora, el Señor Jesús no tenía por qué bautizarse, porque no tenía de qué arrepentirse, no había pecado en él, sino que lo hizo para tomar lugar como siervo. Era el rey que venía a esta tierra, pero no vino a ser servido, sino a servir. Él se humanó, él tomó un cuerpo de hombre, él se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad en los cielos, el verbo viviente de Dios, vino a esta tierra y se hizo hombre para ser esclavo de los hombres y comportarse como esclavo sirviente de los hombres para alcanzarlo en su corazón y salvarlos. A todos aquellos que le reconozcan como su Señor y su Salvador y su Redentor. Él no tenía por qué bautizarse. Él no tenía pecado por qué confesar. Pero dice la palabra que al entrar en naturaleza de hombre, acuérdense, Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Amén. ¿Cómo es eso? Dios verdadero, hombre verdadero. Las dos naturalezas no se mezclaron, sino que la naturaleza de Dios, el verbo, estaba en él. Y el hombre verdadero también estaba en él. Pero cada uno actuó por su propia naturaleza. Cuando él caminó sobre esta tierra, no caminó como Dios, caminó como hombre. Durmió como hombre. Y pudo haber tenido todas las necesidades nuestras como hombre. Porque le dio hambre, le dio sed, le dio frío, le dio sueño. Se gozó, se alegró, se entristeció, se angustió, se airó, se enojó. A su nombre, gloria. Completamente hombre. Y cuando van a la montaña de la transfiguración, le dice a estos dos discípulos que estaban, gloria a Dios, perdón, a estos tres discípulos que estaban con él, yo soy Dios. Dice la palabra que sus vestidos se hicieron tan blancos, de una manera tal que se transfiguró. Y él hizo manifiesta su gloria.
a la vista de estos hombres que no entendieron qué es lo que estaban viendo. A su nombre. Esa misma naturaleza divina había tomado un cuerpecito de hombre para entrar a las aguas de un Jordán y zambullirse y sumergirse como obediencia a todos los hombres, porque Él vino a obedecer el mandato del Padre. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Bien, y dice aquí la palabra, y luego cuando subía del agua, después del bautismo, versículo número 10, vio abrirse los cielos, y el Espíritu, dice, el Espíritu como paloma, no dice que era una paloma, era como paloma, que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. A su nombre, gloria. Amén. El Espíritu de Dios dice que vino en una forma de paloma. Si usted lee el libro de Génesis, capítulo 1, versículo, gloria, del 1 al 3, va a encontrar que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre el abismo de las aguas, y todo era tinieblas. En otras palabras, lo que dice ese texto hebreo, que el Espíritu de Dios revoloteaba. El Espíritu de Dios revoloteaba como un ave. O sea, el Espíritu Santo dice que empezaba a revolotear sobre la naturaleza que había en ese lugar. A su nombre, gloria. Y ese mismo Espíritu Santo que revoloteaba en el libro de Génesis, dice que ese mismo Espíritu Santo desciende cuando el Señor Jesús empieza a salir del agua y como una forma corporal de paloma, dice Marcos, empieza a tomarse sobre él. Mire, el Señor Jesús, a partir de ese momento, él tenía que depender absolutamente del Espíritu Santo para tener una vida de victoria en esa tierra al cual él pisaba. Él no actuó como la segunda persona. Él dejó que el Espíritu Santo venga sobre él para que él pueda tomar el ministerio y empezar a trabajar sobre la tierra. A su nombre, gloria. Si el Señor Jesús fue investido por el Espíritu Santo para vivir una vida de gracia en la tierra, ¿cuánto más nosotros? ¿Cree usted que nosotros vamos a vivir una vida de victoria sin esa investidura del Espíritu Santo? Es imposible que podamos vivir una vida de gracia. Pero muy por el contrario, dice que el Espíritu Santo se posesionó en él, tomó posesión. Ahora el Señor Jesús tenía que caminar en dirección y en obediencia al Espíritu Santo sobre el ministerio en esta tierra. ¿A dónde lo llevó el Espíritu Santo? ¿A dónde lo llevó? Al desierto. 40 días, 40 noches. Y dice que después que había terminado de ese periodo, dice la palabra que salió con un hambre de 40 días y de 40 noches. Y se le acerca el tentador. Y les quiero hacer recordar otras dos cosas. El Señor Jesús estaba sin pecado. Adán pecó sin pecado, porque Adán fue creado sin pecado. Ahora, Adán pecó en un jardín lleno de frutas. Adán pecó en un jardín lleno de frutas. Y Adán no estaba con hambre. Adán no estaba ayunando 40 días ni 40 noches. Muy por el contrario, encontramos al Señor Jesús que no viene a un paraíso, no viene a un jardín lleno de frutas para que el diablo venga y lo tiente. Él viene a un desierto donde no había fruta, donde no había agua, donde no había qué comer. 40 días y 40 noches el Señor empieza a preparar su cuerpo por medio del Espíritu Santo, y cuando sale de ese ayuno en un desierto completo encuentra puras piedras. Y el tentador viene y le dice, si tú eres hijo de Dios,
que estas piedras se conviertan en pan. ¡Qué diferencia! Adán estaba, gloria al Señor, estaba en un jardín lleno de todas las frutas que él quisiera. Hay frutas que usted tal vez nunca ha comido, pero que otras personas al otro lado de esta tierra sí la han comido. Y estoy seguro que si esa fruta deliciosa algún día la ponen sobre su mesa, usted quisiera probar esa fruta para ver de qué sabe. Así que Adán no pudo quejarse porque él tenía todas las frutas que quería. A su nombre, hasta la pitahaya debería estar ahí. El noni debería estar ahí. A su nombre, gloria. Las pecanas deberían estar ahí. Las guayabas deberían estar ahí. ¿Y cuántas cosas más? De repente había guayabas hasta sin pepa de repente. Y las naranjas guando sin pepa también de por ende había ahí. Pero una gran diferencia es que este hombre, aún teniendo toda la fruta y sin hambre, pecó. Y este hombre que pecó sin el pecado estar en él, porque él fue creado sin pecado. El pecado recién se metió a él. El Señor Jesús fue creado, fue concebido sin pecado. Y no pecó. Y le dice el diablo, dice Satanás, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El verdadero hombre, Jesús, tenía hambre. Y detrás de esa naturaleza de hombre, de Adán, estaba la naturaleza divina del verbo viviente. Dios estaba detrás de esa naturaleza de hombre. La naturaleza de hombre, el Señor Jesús tenía hambre, ¿o no? 40 días sin comer, tenía hambre, pero la naturaleza divina que estaba detrás de él, con solo mirar una piedra, se convertiría en pan. A su nombre, gloria. Pero él venció la tentación y dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A su nombre. Él estaba investido del Espíritu Santo. Y esto es lo que dice el libro de Isaías, en el libro de Lucas, capítulo 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha llenado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Esto fue en una sinagoga. Y el Señor Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos. ¿Era quién? Era una profecía también, que el Espíritu Santo iba a tomar, iba a poseer a esta persona. Hoy se ha cumplido esta escritura en medio de ustedes. A su nombre, gloria. Alabanzas a su nombre. ¿Verdad? Como rey que era él, y escrito para los romanos, estos hombres, cuando la gente que estaba en Roma tenía que escuchar, cuando escuchaban el César viene, usted sabe que los romanos, si escuchaban que el César venía, usted sabe que los romanos iban a seguir sentados. ¿Sabe lo que hacían los romanos? Si estaban sin casco, se ponían el casco. Si estaban sin sandalias, se ponían las sandalias. Dios mío, hermano, en 5 segundos esa gente tenía que estar dispuesta para que el César pase y digan, Kaiser Curios, César, mi señor. Esa era la palabra que estos legionarios romanos le tenían al César. Ellos le tenían al César como su señor. Kaiser, Curios, Kaiser viene de César. Curios, señor, dueño, Dios. Ellos le decían, César, tú eres Dios. César, tú eres nuestro Dios.
¿Se acuerdan cuando los hombres le dijeron, Señor, tú que lo conoces todo, no te dejas tentar de nadie, ¿debemos darle tributo a César? ¿Debemos darle tributo al Dios César? ¿Por qué? Porque los judíos daban impuestos al César. Y el Señor dice, páseme por favor una moneda. ¿De quién en la inscripción? De César. Entonces darle al César lo que tiene que darle y a Dios lo que tienen que darle. A su nombre gloria. Y los cayó. Entonces los romanos tenían que ver este acontecimiento en sus vidas. Y cuando Marcos escribe, supuestamente Marcos debería haber sido el primer evangelio escrito entre todas las escrituras griegas que había. Mire, cuando el Señor agarra a Alejandro Magno y el imperio griego, invade todas las naciones de Asia Menor, parte de Europa, hasta la China, y llegando a helenizar. La palabra helena quiere decir que lo está convirtiendo al idioma griego. El idioma inglés es un idioma general, donde usted vaya tiene que hablar inglés para poder tener una forma de comunicarse. Y Alejandro Magno, gloria al Señor, partiendo de Grecia, helenizó toda Italia. Toda parte de Europa, hizo que todas esas regiones hablaran griego. En Judea se hablaba griego, en Egipto se hablaba griego, en el Ponto se hablaba griego. Alejandro Magno pensaba que era el conquistador del momento, pero él no sabía que el que lo estaba usando y el que estaba preparando el terreno a través de Alejandro Magno era Dios. Porque si el griego no se hubiera esparcido, el evangelio no se hubiera podido predicar. A su nombre gloria. Y como todos hablaban griego, y como todos en el pueblo de Judea hablaban griego, entonces le fue fácil. Esta escritura fue escrita en griego. Y cuando le llamaron a los romanos en griego, los romanos podían leer el griego porque era un idioma popular. Porque los romanos hablaban latín. Y el latín no tenía mucho poder como el griego. Y los romanos hicieron otro trabajo más grandioso. Se encargaron de preparar carreteras, caminos, puentes. Hay una frase que dice, todos los caminos llegan ¿a dónde? A Roma. Eso dice esa frase. Pero ellos prepararon el camino para que cuando empiece la persecución y el Señor lleve el evangelio a todos los rincones, tenían carreteras por donde ir, tenían caminos por donde caminar, tenían senderos por donde trasladarse, porque los romanos lo habían preparado, ¿qué? Todo. Todos ellos trabajaron para el reino de, uno con el idioma y los otros con el camino. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque estaba detrás el propósito divino del Señor. Todo el Nuevo Testamento, la gran mayoría, excepto tal vez de San Mateo, fueron escritos en el idioma griego antiguo. Todos han sido griegos. Pues viene la palabra Christos, que significa el ungido, pero la palabra es el Mesías, una palabra hebrea que significa el ungido. A su nombre, gloria. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor, y cuando el Señor sale de ese desierto, venciendo a Satanás, venciendo al diablo, en un desierto, él sale en victoria porque el poder del Espíritu Santo, estando sobre él, tomó victoria. A su nombre la gloria. A su nombre, bendito su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Entonces los romanos tenían en condición al César como la máxima autoridad. Por eso que Pilato, cuando le dicen, a su rey debemos crucificar, al rey de los judíos. Hermanos, Pilato estaba en una encrucijada. Cuando dice Pilato, crucifícale. Pilato tenía un Dios. Y Pilato tenía un rey y señor, a quien él le llamaba Kaiser Curios. Y el Kaiser Curios estaba en Roma. Y a este Jesús, a quien le habían levantado como el rey de los judíos, Pilato tenía dos cosas: o rechaza a César, o se rendía al Señor Jesús,
al servidor que estaba ahí vestido de ropas andrajosas, ensangrentados y golpeados. Al Señor lo capturaron de noche. Dice la palabra que el gallo cantó toda esta noche hasta la madrugada, que los gallos cantan entre las 3 y las 4 de la mañana. Ese hombre seguía despierto, porque le seguían pegando, le seguían injuriando, le seguían, gloria al Señor, perturbando. Y muy de mañana, a las 10 de la mañana, después del juicio que Pilato ejecuta, porque Pilato lo rechaza como Señor, porque él prefiere al Kaiser de Roma. Y no sabía que el Señor de Roma y de todo el universo estaba frente a él. Si Pilato decía, Jesús, Jesus es mi curios, venían los romanos y lo colgaban del palo más alto a Pilato y lo decapitaban. Ese era el precio del Evangelio. A su nombre, gloria. Hoy nadie nos persigue por predicar el Evangelio. Hoy nadie nos corta, hoy nadie nos avienta a los leones por predicar el Evangelio. Y si mañana dijeran, ya no prediquen el Evangelio, se van a la cárcel. Dios mío, ¿qué sería de nuestras vidas? Hoy todos tenemos libertad de predicar el Evangelio. Pero se nos hace más difícil acercarnos al Evangelio. Siempre hay peros, siempre hay problemas, siempre hay cosas. Mañana, pasado, después, y de cuando nos damos cuenta, todo se echó a perder. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y queremos que Dios nos sirva. Dios no es servidor de los hombres. Hoy nosotros tenemos que servirle. Porque Él nos ha tomado, Él nos ha comprado. Nos ha rescatado de un juicio sobre nuestras cabezas. Y yo creo al Señor, ya no nos pertenecemos, sino le pertenecemos a Él. Herodes estaba al frente del Señor Jesús y lo despreció. A su nombre la gloria. Quiero que usted vaya conmigo al capítulo número 15 del libro de San Marcos. Versículo número 37, 38 y 39. ¿Lo tiene? Mire, Pilato le rechazó como Señor. Herodes le rechazó como Señor. Pero mire quién le reconoce en este imperio romano como su Señor. 37. Dice la palabra, mas y el Señor Jesús, dando una gran voz, dice que expiró, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué dice el 39? El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre, ¿qué cosa era? Era hijo de Dios. Entonces dice él, verdaderamente este hombre era quien decía ser. Y este hombre se convirtió en ese mismo instante. Un legionario romano, un centurión, un jefe de una centuria de soldados, gloria al Señor, se arrodilló, se postró, reconociendo que el verdadero curios no era César, sino Jesús. Pilato no pudo hacer eso. Herodes no pudo hacer eso. ¿Sabe que hay muchas personas, hay muchas circunstancias que va a dejar que el enemigo que usted declare en el mundo que César es su Dios, que César es a quien usted tiene que darle reverencia, cuando el Señor Jesús es el primero a quien usted tiene que ofrecerle su vida, su tiempo, su momento? A su nombre, gloria. Amén.
San Marcos capítulo número 10. Él era el rey, Él era el Mesías, Él era el Señor. Si Él hubiera querido, le hubiera agarrado a Pilato y le dicho: Pilato, ¿tú sabes quién soy yo? Pero Él lo mantuvo en silencio. Herodes, ¿tú sabes quién soy yo, Herodes? Y se hubiera entrevistado tal vez con el mismo César y le hubiera dicho: oye César, ¿tú sabes quién soy yo? Pero Él vino para traer un mensaje a los sencillos. Hermanos, tal vez César esté rondeando nuestro corazón. César tenía el poder de la tierra. César era el que movía los poderes en la tierra, del dinero. César era el que movía la comida de la tierra. César era el que tenía el poder en la tierra. Pero César no daba vida eterna. César solamente podía preservar a la gente por un momento. Pero César, cuando moría, tenía que encontrarse con el mismo Señor de señores. César impuso su gobierno. César impuso su reinado. César impuso, aplastó en toda esta tierra. Y todos tenían que doblarse y todos tenían que rendir de culto al César como Dios. Pero el Señor Jesús no les obligó a rendirle culto. Les reveló la palabra para que ellos entendieran que el verdadero Dios y Señor estaba en la tierra. No para ser servidos, sino para aquel que les sirviera. Capítulo 10 del libro de San Marcos encontramos aquí. Gloria al Señor. 39, perdón. Ellos dijeron: podemos. El Señor Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Mire, Juan y Jacobo eran primos del Señor Jesús. Porque su madre María era familia con la madre de estos hombres. Entonces, como eran familia, ellos fueron y se acercaron y le dijeron: oye, primo Jesús, ¿qué te parece? Mire, no entendían el mensaje. Cuando vengas en tu reino, yo quiero sentarme a tu derecha. No te preocupes, yo te voy a cuidar a la derecha. Y mi hermano a la izquierda. Miren estos hombres a agarrar el tema de la familia. Y el Señor Jesús: no sabéis lo que decís. Dice que los 10 se molestaron porque le habían pedido al Señor que se siente a la derecha y el otro a la izquierda. No porque le estaban pidiendo, sino que ellos también querían un puesto y se molestaron porque le adelantaron, le ganaron. Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra su hermano Juan. Mas el Señor Jesús, llamándole, les dijo: sabed que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se hacen señores sobre ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos poder. ¿Alguien alguna vez le ha tratado a usted como esclavo, como esclava, cuando usted trabajó bajo una autoridad de alguien? Ni te ningunean y te dicen un montón de improperios. Y uno, es vergonzoso, ¿verdad?, escuchar a una persona que tome un poder y te diga: vaya a hacer eso. Es terrible, ¿verdad? Y es humillante muchas veces, pero como es una autoridad, tú tienes que y seguir el camino. Él dijo: Él es el Señor, el Hijo de Dios, el Verbo viviente, y no vino a ser servido. Él vino a servir. Marcos dice: este Señor, este dueño, no ha venido a que usted le sirva. Él ha venido a servirle. Él ha venido a entregarle salvación. Él ha venido a entregarle perdón. Él ha venido a rescatarlo de la condenación que ni César le puede librar.
Los Césares morirán, los centuriones morirán, los gobernadores morirán, pero el Hijo de Dios permanece para siempre. ¿A quién queréis servir, romanos? ¿A quién quieren servir, romanos? ¿A su César? ¿O al verdadero Curios, que significa Señor? Al Adonai. ¿Recuerdan el mensaje en Salmos? Dijo el Adonai a mi Curios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, porque ciertamente los enemigos serán puestos por estrado de sus pies del gran Señor del cielo. Si el hombre no aprende a servirle aquí, no aprenderá a servirle tampoco después de esta vida. Y si usted le ha tomado como su Señor, usted tiene que ser su servidor. Si usted no lo ha tomado como su Señor, usted lo va a tomar a Él como su servidor. Sírveme, Señor. Hoy necesito agua, Señor. Mañana necesito gas. Mañana necesito pasaje. Uy, mañana necesito sacarme buenas notas para mi examen. Y pensamos que tenemos un servidor en el cielo, cuando nosotros tenemos que servirle. A su nombre, gloria. Porque solamente lo tenemos a Él como un fax. Le mandamos un fax porque necesitamos algo. Pero al contrario, dice la palabra, que nosotros debemos postrarnos ante Él y decir, mi Señor, aquí estamos, mande usted. A su nombre, a su nombre. Y Él dice, en la tierra, así son las potestades, así son los gobernadores, mandan, enseñan, se enseñorean. Pero en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser el más grande tiene que ser el menor. Y el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. A su nombre, gloria. Dice, porque no será entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero, ¿qué cosa tiene que ser? El último. Siervo de todos. Y en el versículo 45 lo resuelve y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? ¿Sino para qué? Para servir. ¿Para servir a quién? A estos hombres. Eso le decía al pueblo que estaba en Roma. Él merece toda reverencia. Y dice este romano, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Yo no sé cómo lo está viendo usted. ¿Es su Señor? ¿Es sus Curios? ¿O simplemente usted quiere que Él le sirva? ¿Quiere usted que le lave los pies? ¿Quiere usted que le peine la cabeza? ¿Quiere usted que le tienda la cama? ¿Quiere usted que le busque un trabajo? ¿Quiere usted que les haga las tareas? ¿O quiere usted servirle? Sabe que nosotros no merecemos nada. Él por gratitud nos los otorga. Y le dijo, vete mujer, vete mujer, vete mujer. Tu fe te ha salvado. Vaya, como usted dijo, así se haga. Oíd que de esta mujer en todo este tiempo se escribirá lo que esta mujer ha hecho para memoria de su nombre. Mire lo que el Señor Jesús. Había muchísimas mujeres que le seguían. María, la mujer de Chuza. Bendito sea el Señor. Pero esta mujer prostituta que trajo su frasco de alabastro lleno de perfume, lo derramó en el Señor y dijo, esto que se escriba para memoria de esta mujer. Vete mujer, así.